Acto y el catalizador. Mi vida cambió el día que publiqué ese estúpido anuncio de "Se busca compañero /diagonal a de piso" en Craigslist. No es que tuviera muchas opciones, los recortes presupuestarios de la universidad habían mermado mi financiación para la investigación, y el alquiler en Jacksonville no se estaba abaratando. Recuerdo que aquella noche me quedé mirando la pantalla de mi portátil, preguntándome si estaba cometiendo un grave error. La doctora María Collins busca compañera de piso para un apartamento de 2 habitaciones. Dios, hasta mi anuncio de alquiler sonaba estirado. Pero así era yo, preciso, organizado, metódico. Mis colegas solían bromear diciendo que me tomaba la vida como uno de mis experimentos de bioquímica. Las primeras respuestas fueron justo lo que esperaba: estudiantes universitarios, no, fiesteros, ni hablar, y un tipo que parecía demasiado interesado en saber si estaría sola en casa. Lo bloqueé. Luego llegó el correo de Ava, sencillo, profesional, con un toque de personalidad que me hizo sonreír a pesar de mí misma. Cuando apareció para la visita, mi mundo cuidadosamente construido se tambaleó ligeramente. Llevaba vaqueros salpicados de pintura y una blusa blanca vaporosa. Su cabello rubio estaba recogido en lo que, con cierta generosidad, podría describirse como un desorden artístico. Sus ojos verdes brillaban con una energía que parecía llenar de vida mi estéril apartamento. «Un lugar bonito», dijo, mientras pasaba los dedos por mi estantería perfectamente ordenada, aunque le vendría bien algo de color. Me irrité un poco. «Es funcional». «Funcional no tiene por qué significar aburrido», respondió con una sonrisa que me hizo sentir a la vez a la defensiva e intrigada. «Soy artista. Bueno, pintora y curadora de galería. Pero no te preocupes, mantengo mi caos confinado a mi espacio de trabajo». Algo en ella me hizo romper mis propias reglas. Quizá fue la forma en que admiraba mi colección de revistas científicas sin rastro de burla, o como comprendió de inmediato porque la ventana orientada al sur era perfecta para mi pequeño jardín de yerbas. «Es la exposición a la luz óptima», dijimos al unísono, y luego nos reímos. «Mira», dijo, sentándose en la encimera de mi cocina a pesar de que había sillas en perfecto estado cerca. «Sé que quizás no parezca la compañera de piso ideal, pero soy responsable, tengo trabajo y preparo un café fantástico. Además, te prometo que respetaré tu espacio y tu rutina». Debería haber dicho que no. Todo en Ava parecía perturbar mi vida cuidadosamente ordenada. Pero cuando mencionó que podía mudarse la semana que viene, asentí. «Solo guarda la pintura en tu habitación», dije con firmeza. «Trato hecho», exclamó sonriendo mientras bajaba de un salto. «Aunque quizás tengamos que negociar más tarde sobre las paredes del salón. Piden a gritos un mural». Mientras la veía marcharse, con su risa resonando en mi pasillo, normalmente silencioso, no tenía ni idea de que acababa de invitar a la personificación de la teoría del caos a mi vida. No sabía que esta mujer, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa contagiosa, revolucionaría por completo mi comprensión no solo del arte, sino también de mí misma. Definitivamente no sabía que, en menos de un año, esas mismas manos manchadas de pintura conocerían cada centímetro de mí, y que estaría agradecida por cada instante de caos que ella trajo a mi vida. Pero eso es adelantarse a los acontecimientos. Primero, llegó el día de la mudanza, y con él, el comienzo de un experimento que jamás planeé realizar. Acto 2. Variables del caos. Vivir con Ava era como realizar un experimento en el que ninguna de mis variables habituales permanecía constante. Se movía por nuestro apartamento como un torbellino de colores, dejando pequeñas huellas de su presencia por todas partes: un cuaderno de bocetos en la mesa de centro, una taza de té verde a medio terminar, una huella dactilar manchada de pintura en el tirador del frigorífico que fingí que me molestaba más de lo que realmente me molestaba. Mi rutina matutina, que antes era una coreografía perfecta de eficiencia, se veía interrumpida constantemente de las maneras más inesperadas. Por ejemplo, aquel primer lunes después de que se mudara. Entré en la cocina exactamente a las 7:15 de la mañana y me encontré con todas las puertas de los armarios abiertas de par en par y Ava subida a un taburete reorganizando nuestras tazas por color. «Buenos días», exclamó, con demasiada energía para esa hora. «Estoy creando un arcoíris de vasos de café. No te preocupes, guardaré tu taza de la tabla periódica en su sitio especial». Quería irritarme, pero su entusiasmo tenía algo entrañable.
Además, debo admitir que la cocina parecía más animada, de alguna manera. No toques mi cafetera, advertí, extendiendo la mano hacia mi preciada máquina. Fue entonces cuando sucedió, nuestro primer contacto inesperado. Ambas extendimos la mano hacia el recipiente del café al mismo tiempo, sus dedos cálidos rozando los míos. Una pequeña descarga eléctrica recorrió mi mano. Retiré la mano tan rápido que casi tiro las láminas del microscopio. Ten cuidado, doctor, me dijo en tono de broma, sujetándome el brazo. Aunque supongo que si alguien pudiera limpiar cristales rotos de forma científica, serías tú. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez era más consciente de la presencia de Ava. Había convertido nuestro pequeño balcón en su rincón para pintar, y me sorprendía observándola desde mi despacho con más frecuencia de la que me gustaría admitir. La forma en que se sumergía en su arte era fascinante, su rostro contraído por la concentración, su cabello rubio reflejando la luz del sol, su pincel moviéndose con precisión y fluidez. Una tarde, me encontré en la sala de estar, mirando fijamente un lienzo que ella había dejado secar. Era una obra abstracta, llena de remolinos azules y morados que me recordaban a las estructuras celulares vistas al microscopio. Estaba tan absorta que no la oí acercarse. ¿Ves algo que te guste? Su voz me sobresaltó. Estaba más cerca de lo que esperaba, olía a acrílico y a ese té de jazmín que siempre tomaba. Es interesante, logré decir, intentando sonar profesional. Los patrones me recuerdan a las matrices celulares. El arte y la ciencia, al fin y al cabo, no son tan diferentes. Sonrió y, pasando junto a mí, se acercó para ajustar el lienzo. Su brazo apenas rozó el mío, pero me produjo la misma sacudida inexplicable. Esa misma noche, yacía en la cama escuchándola tararear a través de la pared que compartíamos mientras trabajaba en otro cuadro. Mis pensamientos no dejaban de divagar hacia aquel breve encuentro, hacia la forma en que su presencia parecía llenar cada rincón de nuestro apartamento. Como científica, me habían formado para observar y analizar. Pero esas observaciones me estaban llevando por un camino que no estaba segura de estar preparada para explorar. Me decía a mí misma que era solo la novedad de tener una compañera de piso, la curiosidad natural por alguien tan diferente a mí. Pero en el fondo, en un lugar que no estaba preparado para reconocer, sabía que había algo más. La forma en que mi ritmo cardíaco aumentaba ligeramente cuando ella estaba cerca, esos eran datos medibles que no podía ignorar para siempre. Pero por ahora, hice lo que mejor sabía hacer. Catalogué esos momentos en mi mente, los archivé para analizarlos más tarde e intenté mantener la ilusión de control sobre mi mundo cuidadosamente ordenado, incluso mientras ese mundo se iba tiñendo lentamente de colores que jamás imaginé que existían. Acto 3. La hipótesis. Para ser una mujer tan inteligente, estás siendo increíblemente torpe con esto, dijo Ava una noche, mirando por encima de mi hombro mi teléfono. Cerré rápidamente la aplicación de citas, pero no antes de que ella viera mis coincidencias, todos hombres, todos tan aburridos como el pan blanco común. Sé lo que me gusta, respondí a la defensiva, aunque incluso a mí me sonaron vacías. La verdad era que hacía más tiempo del que quería admitir que no disfrutaba de una cita. ¿De verdad?, preguntó, alzando una ceja y acomodándose en nuestro sofá con esa sonrisa irritante y cómplice. ¿O sabes lo que se supone que te tiene que gustar? Antes de que pudiera formular una refutación científicamente sólida, mi teléfono vibró. El Dr. James Thompson, mi colega del departamento, finalmente me había invitado a salir. Acepté, más por costumbre que por interés, ignorando la teatral mirada de desaprobación de Ava. La cita fue, objetivamente hablando, un desastre. James pasó 2 horas hablando de su investigación, apenas dejándome decir una palabra. Cuando él tocó me deseó buenas noches, y se sintió como un procedimiento de laboratorio, técnico, estéril, desprovisto de cualquier química. Regresé a casa y encontré a Ava pintando en nuestra sala de estar con poca luz, mientras sonaba jazz suave de fondo. Me miró a la cara y cogió la botella de vino. Tan mal está, ¿eh? No quiero hablar de eso. Pero de alguna manera, 2 copas de Merlot después, me encontré contándolo todo, la cena incómoda, el contacto mecánico, la creciente constatación de que algo fundamental faltaba en todas mis relaciones. ¿Sabes?, dijo Ava en voz baja, encogiendo las piernas en el sofá, está bien cuestionar las cosas.
incluso a nuestra edad. Especialmente a nuestra edad. No estoy cuestionando nada, protesté, pero mi voz tembló. El vino había aflojado algo en mí, o tal vez fue la forma en que la luz de la lámpara iluminaba el rostro de Ava, haciéndola parecer a la vez familiar y misteriosa. No. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿por qué me miras cuando crees que no te estoy mirando? Mi corazón se detuvo, y luego volvió a latir al doble de velocidad. No lo creo. Sí, lo haces. Y no pasa nada. Su voz era suave y comprensiva. Eres científica, María. La observación es lo que haces. Esto es diferente, susurré, mirando fijamente mi copa de vino como si contuviera las respuestas a preguntas que tenía miedo de formular. ¿En serio? Se acercó un poco más, lo suficiente como para que pudiera oler su familiar aroma a jazmín. Cuéntame sobre tus relaciones pasadas. Cuéntame de verdad. No la versión edulcorada que le cuentas a tu familia. Y de alguna manera, en la suave penumbra de nuestra sala de estar, me encontré hablando de cosas que nunca había expresado en voz alta, sobre cómo cada relación se había sentido como seguir un guión, sobre cómo siempre había atribuido mi falta de pasión a estar demasiado centrada en mi carrera, sobre los sueños que había estado teniendo últimamente que me dejaban confundida y sin aliento. Tuve mi momento de revelación a los 23 años, compartió Ava, sirviéndonos otra copa a cada una. La escuela de arte. Se llamaba Sophie. Fue como volver a ver en color después de toda una vida en blanco y negro. Pero tengo 35 años, protesté. Seguro que ya lo sabría si tuviera. El corazón no funciona con horarios. Sonrió. Y la atracción tampoco. ¿O es que no te has dado cuenta de cómo se te dilatan las pupilas cuando me pongo esa camiseta azul? Casi me atraganto con el vino. Eso es, quiero decir, ¿no es? Observación científica, terminó ella por mí, con sus ojos verdes centelleando. Quizás sea hora de diseñar un nuevo experimento, doctora Collins. Uno sin ninguna hipótesis preconcebida. Aquella noche, mientras yacía en la cama, algo ebria de vino y completamente abrumada, no podía dejar de pensar en sus palabras. En el hormigueo que sentía en la piel cada vez que estaba cerca. En cómo, por primera vez en mi vida, me enfrentaba a una pregunta que no podía responder con datos ni variables controladas. Lo más aterrador no era el interrogatorio en sí, sino la creciente sospecha de que ya sabía la respuesta. Acto 4. El punto de quiebre. Nunca me había sentido tan fuera de lugar como en la inauguración de la Galería de Ava. El local bullía de la élite artística de Jacksonville, todos vestidos con ropa a la moda poco convencional que hacía que mi sobrio vestido negro pareciera una bata de laboratorio. Pero Ava. Dios mío, Ava estaba en su salsa. Se movía con gracia entre la multitud con un vestido verde esmeralda que hacía juego con sus ojos, y su cabello rubio elegantemente peinado hacia un lado. La observé gesticular con entusiasmo mientras explicaba sus creaciones a los posibles compradores, sus manos danzando en el aire como si estuviera pintando obras maestras invisibles. Así que eres la científica que comparte habitación con él. Una voz me sacó de mis pensamientos. Una mujer con los labios pintados de un rojo intenso sonrió con complicidad. Ava habla de ti constantemente. ¿En serio? Intenté sonar despreocupada mientras mi corazón hacía algo decididamente nada despreocupado en mi pecho. Oh, sí. Dice que eres su musa para esta nueva serie. Casi se me cae la copa de champán. ¿Ella qué? Antes de que pudiera aclararme la situación, Ava apareció a mi lado. María. Viniste. Me abrazó con tanta fuerza que me aceleró el pulso. Vamos, quiero enseñarte algo. Me condujo a través de la galería hasta una sala trasera más tranquila. Allí, colgado en la pared, había un lienzo enorme que me dejó sin aliento. Patrones arremolinados de azules y morados, que recordaban a la obra que había admirado en nuestro apartamento, pero más grande, más complejo. Y en el centro, apenas visible a menos que supieras qué buscar, se distinguía la forma inconfundible de una doble hélice de ADN. Esto es, yo. No pude encontrar las palabras. Tú, dijo simplemente. Bueno, tu mundo. Tal como yo lo veo. Tal como yo te veo.
Nuestras miradas se cruzaron bajo la tenue luz de la galería, y una chispa eléctrica surgió entre nosotras. Ella dio un paso más cerca, y pude percibir su perfume, floral y embriagador. Los ruidos de la galería se desvanecieron hasta que solo oí los latidos de mi propio corazón. María, susurró, y su mano encontró la mía en las sombras. Creo que ambas sabemos lo que está pasando aquí. Su rostro estaba a centímetros del mío, y por un instante, sin aliento, no deseé nada más que acortar esa distancia. Podía imaginarlo todo, nuestros labios rozándose, cediendo finalmente a esa tensión que se había ido acumulando durante semanas. Pero entonces, el pánico se apoderó de mí. Imágenes pasaron por mi mente, mis colegas conservadores, mi familia, mi plan de vida cuidadosamente elaborado que nunca había contemplado esta posibilidad. Me aparté tan bruscamente que tropecé hacia atrás y me topé con otro cuadro. Lo siento, jadeé. No puedo. Tengo que irme. Huí a través de la galería, pasando junto a los desconcertados visitantes, hacia la húmeda noche de Jacksonville. Detrás de mí, oí a Ava llamarme, pero no me detuve. Caminé 15 cuadras hasta casa con mis tacones, el corazón latiendo con fuerza y la mente acelerada. De vuelta en nuestro apartamento, caminaba nerviosamente de un lado a otro, sobresaltándome con cualquier ruido que pudiera indicar que Ava regresaba. Cuando finalmente llegó a casa horas después, fingí estar dormida. Pero era imposible dormir. Al cerrar los ojos, solo veía aquel cuadro, la forma en que ella había penetrado en mi mundo, la manera en que había fusionado arte y ciencia, como si hubiera pintado mi alma. Y lo peor de todo, solo sentía la vaga sensación de su mano en la mía, ese casi contacto que ahora me atormentaba. Había dedicado mi carrera al estudio de las reacciones químicas, pero nada me había preparado para este tipo de química. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchándola moverse silenciosamente por nuestro espacio compartido, comprendí con aterradora claridad que huir no había solucionado nada. En todo caso, solo había confirmado lo que tanto me había esforzado por negar, que lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros era demasiado poderoso como para ignorarlo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Acto V, teoría del caos. La tensión en nuestro apartamento era palpable. Durante 3 días, Ava y yo hicimos una elaborada danza de evasión, ajustamos nuestros horarios, comíamos a horas intempestivas y nos comunicábamos mediante notas adhesivas pegadas en la nevera. Me volqué en mi investigación, quedándome hasta tarde en el laboratorio hasta que me ardían los ojos de tanto mirar por los microscopios. Pero no puedes escapar de algo que vive en tu propia casa, o en tu propio corazón. El clima parecía reflejar nuestro estado de ánimo. Jacksonville sufría una tormenta inusualmente fuerte, y en la cuarta noche, el cielo finalmente se abrió. Me estaba esforzando por concentrarme en el análisis de datos cuando el primer trueno me sobresaltó. Maldita sea, oí maldecir a Ava desde el balcón. Ella había estado afuera pintando, aprovechando la luz tenue previa a la tormenta. La observé desde la ventana mientras se esforzaba por recoger sus materiales antes de que la lluvia los arruinara. Sin pensarlo 2 veces, corrí a ayudarla. Chocamos en la puerta del balcón, con su lienzo apretado entre nosotras y las manos llenas de pinceles. Otro trueno sacudió el edificio y se fue la luz, sumiéndonos en la penumbra. Justo a tiempo, murmuró Ava, tan cerca que podía sentir su aliento en mi mejilla. Nos quedamos inmóviles un instante, iluminados únicamente por los relámpagos de la tormenta. Cada destello revelaba su rostro con nitidez, esos ojos verdes, esa leve sonrisa que siempre parecía saber más de lo que debía. El agua goteaba de su cabello sobre mi cuello. Deberíamos. Hice un gesto vago hacia la sala de estar, pero ninguno de los dos se movió. ¿Deberíamos? Su voz era suave pero desafiante. Porque llevamos días haciendo lo que deberíamos, y no está funcionando muy bien, ¿verdad? Otro relámpago. Otro trueno. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar las ventanas, pero yo solo podía fijarme en cómo su camisa mojada se le pegaba a los hombros. María, dijo, dejando los pinceles sobre la superficie más cercana. Tenemos que hablar de lo que pasó en la galería. No hay nada de qué hablar, respondí automáticamente, pero ni yo mismo me lo creía ya. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué tiemblas? No me había dado cuenta, pero ella tenía razón.
Todo mi cuerpo vibraba al sentir su cercanía. ¿Es solo el frío? ¿En serio? Preguntó, extendiendo la mano lentamente, dándome tiempo suficiente para apartarme, y apartándome un mechón de pelo de la cara. Porque tienes mucha fiebre. El trueno retumbó de nuevo, y algo dentro de mí se derrumbó con él. Todas mis cautelosas defensas, mi racionalidad científica, toda una vida de suposiciones sobre quién era yo, todo se vino abajo. En ese momento, la toqué. O tal vez ella me tocó. Me sorprendió. En la oscuridad y la tormenta, con los relámpagos dibujando figuras en nuestra piel, era imposible saber quién se movió primero. Lo único que supe fue que, de repente, sus labios estaban sobre los míos, suaves e insistentes, con sabor a lluvia y a posibilidad. Seguía sin luz, pero nunca había visto con tanta claridad. Cada roce de sus dedos contra mi rostro, cada pequeño sonido que emitía, cada latido de su corazón contra el mío, todo era información. Información hermosa e irrefutable que apuntaba a una sola conclusión: esto era correcto. Cuando por fin nos separamos, ambos respirando con dificultad, otro relámpago iluminó su rostro. Estaba sonriendo, esa sonrisa cómplice que había llegado a amar y temer a partes iguales. Bueno, doctora Collins, susurró, con los dedos aún enredados en mi cabello. ¿Qué conclusión saca su análisis científico de eso? Me reí, y el sonido nos sorprendió a ambos. Creo que necesito realizar más experimentos para verificar los resultados. ¡Qué minucioso eres!, murmuró, acercándome de nuevo a ella. Afuera, la tormenta arreciaba, pero en nuestro apartamento a oscuras, habíamos creado nuestra propia electricidad. Y por primera vez en mi vida, no necesitaba entenderlo todo. Algunas cosas, estaba aprendiendo, se sentían mejor que se analizaban. La luz no volvió durante horas. No nos dimos cuenta. Como científica, abordé mi recién descubierta fisicalidad de la misma manera que abordaba todo lo demás, metódicamente. Creé hojas de cálculo mentales de reacciones, como se aceleraba mi pulso cuando Ava me tocaba, como hormigueaba mi piel cuando ella me tocaba. Me dolía el cuello, como se me cortaba la respiración cuando caminaba con su ropa de pintora. «Estás analizando otra vez», solía decir Ava en tono de broma. Parte y la hipótesis. Me pilló absorta en mis pensamientos y vi cómo todo se ponía en marcha. Tenía razón, no pude evitar documentarlo todo. Nuestra primera mañana después, incómoda y luego perfecta, nuestro primer encuentro de la mano en público en una cafetería, con las palmas sudando, nuestro primer «te quiero» susurrado en la oscuridad, seguido de lágrimas que no podía explicar. Pero algunas cosas desafiaban cualquier análisis, como la forma en que Ava se veía a la luz del amanecer, pintando en nuestro balcón con una de mis viejas camisas de laboratorio, o lo natural que se sentía cuando empezó a dormir en mi cama todas las noches, con sus libros de arte mezclados con mis artículos de investigación en la mesita de noche. Una noche, después de una sesión particularmente intensa de recopilación de datos, como había empezado a llamar en broma a nuestros momentos íntimos, yacíamos enredados entre las sábanas, recuperando el aliento. El sol poniente dibujaba franjas sobre nuestra piel a través de las persianas. Tengo una hipótesis, dije, mientras dibujaba figuras en su hombro desnudo. Ah, sí. Se incorporó apoyándose en un codo, sonriendo. Cuénteme, doctor Collins. Creo que siempre he sido gay. Los datos sugieren un patrón claro de respuestas emocionales y físicas que antes había atribuido erróneamente o ignorado. Ava se rió, esa risa sonora y contagiosa que tanto me gustaba. Solo a ti se te ocurriría convertir tu despertar físico en un trabajo de investigación. Bueno, la evidencia es convincente, continué, tratando de mantener mi tono profesional mientras ella tocaba. Me claviculé la clavícula. Entre los indicadores históricos se incluyen mi total falta de interés en la anatomía masculina durante mis estudios de medicina, mi colección de películas de Angelina Jolie y... Unos golpes en la puerta interrumpieron mi análisis. Nos quedamos paralizados y luego nos apresuramos a buscar ropa mientras los golpes en la puerta se volvían más insistentes. «María, ¿estás en casa?» Se me heló la sangre. Era el doctor Thompson, mi jefe de departamento, probablemente dejando las propuestas de subvención que había mencionado antes. Me puse una bata mientras Ava entraba al baño, pero no antes de que él abriera la puerta.
Había olvidado que la habíamos dejado sin llave después de entrar con la compra. Se quedó parado en el umbral de mi puerta, observando la escena, sábanas arrugadas, 2 copas de vino, la camisa manchada de pintura de Ava en el suelo. Entrecerró los ojos cuando Ava salió del baño, ya vestida pero con el pelo inconfundiblemente despeinado. Pido disculpas por la intromisión, dijo con rigidez, pero su expresión lo decía todo. En los círculos académicos conservadores, noticias como esta podrían propagarse rápidamente. Después de que se fue, Ava me abrazó mientras yo sufría mi primer ataque de pánico real en años. Todo va a salir bien, susurró, acariciándome el pelo. No hemos hecho nada malo. No sabes nada de política académica, respondí, con la mente de científico ya calculando los posibles resultados. Thompson está en el comité de permanencia. Es amigo de la mitad de los jefes de departamento del Estado. Entonces tendrán la suerte de contar con su primera bioquímica abiertamente gay, dijo con firmeza. Eres brillante, María. Eso no cambia por a quien ames. Amor. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, ya no era solo una confesión susurrada en la oscuridad. La miré de verdad, y me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a defender algo más importante que mi carrera. Tienes razón, dije, enderezando la espalda. Y tengo los datos para demostrarlo. Ella se rió y me atrajo hacia ella. Esa es mi chica. Ahora, hablemos de esta colección de Angelina Jolie. La silencié con un toque. Hipótesis confirmada, algunos experimentos valían la pena, independientemente del resultado. Parte 2. La realidad del laboratorio. En los círculos académicos, las noticias corren como la pólvora. El lunes por la mañana, los rumores me seguían por el centro de investigación como estelas invisibles. Los ayudantes de laboratorio, que normalmente me saludaban con entusiasmo, de repente se sentían fascinados por sus microscopios. El Dr. Thompson evitaba el contacto visual en el pasillo, aunque lo sorprendí observándome cuando creía que no lo veía. ¿Has oído hablar del Dr. Collins? Escuché a un estudiante de posgrado susurrarle a otro. Vive con ese artista. El momento más doloroso llegó durante la reunión semanal del departamento. Estaba presentando los resultados de mi última investigación cuando noté que varios profesores titulares intercambiaban miradas cómplices. Mis datos eran sólidos, mi metodología impecable, pero de repente mi vida personal parecía quedar en segundo plano frente a mis credenciales profesionales. Un enfoque interesante, Dr. Collins, dijo el Dr. Thompson después, con un tono que denotaba una agudeza que nunca antes le había oído. Bastante poco convencional. El doble sentido no pasó desapercibido para nadie. Me refugié en mi laboratorio, buscando consuelo en el ritmo familiar de las pipetas y las placas de Petri. Pero ni siquiera allí pude escapar. Una solicitud de subvención que había presentado semanas atrás se retrasó misteriosamente para su revisión. Un proyecto colaborativo de repente se vio afectado por restricciones presupuestarias. No pueden hacer esto, dijo Sarah Chen, mi colega más cercana, durante el almuerzo. Era una de las pocas que no me había tratado de forma diferente. Es discriminación. No están haciendo nada oficialmente, respondí, mientras revolvía mi ensalada. Ese es el problema. Todo es sutil, negable. Cuando llegué a casa esa noche, sintiéndome derrotada, encontré a Ava en la cocina. Había preparado la cena, algo poco común que generalmente significaba que tenía noticias. El aroma a ajo y hierbas inundaba el apartamento, junto con algo más, determinación. Me enteré de lo que está pasando en el laboratorio, dijo, abrazándome. El socio de mi amigo Marco es abogado especializado en discriminación laboral. Estaría encantado de... No, la interrumpí. Eso solo empeoraría las cosas. Hundí mi rostro en su cuello, aspirando su familiar aroma a pintura y jazmín. Quizás debería ser más discreto. Ella retrocedió, con sus ojos verdes centelleando. ¿Eso es lo que quieres? ¿Esconderte? ¿Dejar que te avergüencen y te obliguen a volver al armario? Por supuesto que no, pero... Pero nada, dijo, acariciándome el rostro con las manos. Eres la doctora María Collins. Has publicado en las revistas más prestigiosas.
Estás revolucionando la investigación del cáncer. Ser gay no cambia nada de eso. ¿El comité? Al diablo con el comité, dijo con vehemencia. Me enseñaste que la ciencia se basa en la verdad. Pues bien, esta es tu verdad. Asúmela. Al día siguiente, entré al laboratorio luciendo el pin de microscopio arcoíris que Ava me había regalado, pequeño pero visible. Una declaración de intenciones. Sara lo vio y sonrió, los demás se quedaron mirando. El rostro del Dr. Thompson adquirió un interesante tono púrpura durante la presentación de la investigación de esa tarde. Hablé con más seguridad que nunca. Cuando me preguntaron sobre mi metodología, respondí con precisión y autoridad. Mi condición física no había afectado mi capacidad para comprender la biología molecular. Excelente trabajo, doctora Roberts, dijo después la profesora visitante de Harvard. Deberíamos hablar sobre una posible colaboración. Se ajustó la chaqueta, dejando ver un pequeño pin con la bandera del orgullo que ella misma llevaba. Esa tarde, le conté todo a Ava mientras estábamos sentadas en nuestro balcón. Ella escuchó, pintando la que se convertiría en una de sus obras más impactantes, una figura que emerge de la oscuridad hacia la luz, rodeada de símbolos científicos. ¿Ves? Dijo, añadiendo una última pincelada. La verdad te sienta bien. Se siente bien, admití, mientras observaba cómo la puesta de sol pintaba el horizonte de Jacksonville con colores que me recordaban a sus lienzos. Da miedo, pero es bueno. Dejó el pincel y me acercó. Los mejores experimentos suelen ser así. Al reflexionar sobre ello, me di cuenta de que, al intentar proteger mi carrera, casi había comprometido algo mucho más valioso, mi integridad. La ciencia consistía en buscar la verdad a donde quiera que condujera, y esta verdad, mi verdad, era algo por lo que valía la pena luchar. Además, pensé mientras Ava me tocaba bajo el cielo que se oscurecía, algunas hipótesis se confirmaban. Parte 3. El arte japonés del kintsugi. Hay algo que necesito contarte, dijo Ava una noche, con su habitual seguridad extrañamente apagada. Estábamos acurrucadas en el sofá, con mis apuntes de investigación esparcidos a nuestro alrededor y su cuaderno de bocetos apoyado en su rodilla. El tono serio de su voz me hizo dejar a un lado mi artículo. ¿Te acuerdas de Sophie de la escuela de arte? Asentí con la cabeza, recordando nuestra conversación, regada con vino, de hacía meses. Su primer amor, aquel que la ayudó a descubrir quién era. No fue solo mi despertar, continuó Ava, mientras sus dedos trazaban nerviosamente figuras en su cuaderno de bocetos. También fue la razón por la que casi abandoné el arte por completo. La historia se fue revelando poco a poco, como pintura que se derrama de un frasco volcado. Sophie había sido brillante, carismática y, en última instancia, destructiva. Había elogiado públicamente el trabajo de Ava mientras lo criticaba en privado, minando gradualmente su confianza. Cuando Ava ganó una prestigiosa exposición, Sophie la acusó de acostarse con el curador. Lo peor, la voz de Ava se quebró ligeramente, es que le creí. Creí que no merecía el éxito por mis propios méritos. La acerqué más, sintiendo que temblaba ligeramente. ¿Es por eso que te apasiona tanto apoyar a otros artistas? Ella asintió apoyando la cabeza en mi hombro. Me llevó años volver a confiar en mi talento. Volver a confiar en mí misma. Esta revelación cambió algo en mi comprensión de Ava. Su apoyo incondicional a los demás, su férrea defensa de la autenticidad, no eran solo rasgos de su personalidad, sino victorias conseguidas con mucho esfuerzo sobre heridas del pasado. Al día siguiente, Ava me presentó a su comunidad artística en un evento en una galería local. Era un mundo completamente distinto al de mi aséptico laboratorio, colores vibrantes y opiniones contundentes, gente que expresaba sus sentimientos abiertamente. Así que tú eres el científico que le robó el corazón a nuestra Ava, exclamó Marco, un escultor extravagante. No para de hablar de ti, cariño. No la asustes, rió Ava, pero capté la mirada nerviosa que me dirigió. A medida que avanzaba la noche, observé a Ava interactuar con sus compañeros artistas. Ofrecía elogios sinceros, comentarios constructivos y un apoyo incondicional a cada uno. La influencia de Sophie se hacía presente en su delicada amabilidad, pero ella había transformado ese dolor en algo hermoso. Esa misma noche, nos enfrentamos a nuestro primer gran reto como pareja.
Una prestigiosa galería de Nueva York le había ofrecido a Ava una exposición individual, una oportunidad de ensueño. ¿El inconveniente? Querían que suavizara el tono de sus obras más controvertidas, incluida la inspirada en nuestra historia de amor. Son solo negocios, dijo, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Quizás debería. No, interrumpí, sorprendiéndonos a ambos con mi vehemencia. Me enseñaste a no ocultar quién soy. Lo mismo se aplica a tu arte. Pero esta oportunidad. Volveré, dije con firmeza, de alguien que valora tu voz auténtica. Me miró fijamente durante un buen rato y luego soltó una carcajada. Mírate, el científico que defiende la integridad artística. Bueno, aprendí de la mejor. La acerqué a mí. Además, he analizado los datos. Tu trabajo intransigente tiene estadísticamente más probabilidades de... Me hizo callar con un toque y perdí completamente el hilo de mis pensamientos. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos brillaban con algo que sospechosamente parecía lágrimas. «Sabes», dijo en voz baja, «pasé tanto tiempo con miedo a repetir los errores del pasado que casi no me di cuenta de lo diferente que es esto. De lo diferente que eres tú». Pensé en lo lejos que habíamos llegado ambos, yo desde mi mundo seguro y ordenado de reacciones predecibles, ella desde las sombras de heridas pasadas. Cada uno traía su propio bagaje, sus propios miedos, pero de alguna manera encajaban como experimentos complementarios. Lo diferente es bueno, dije, extendiendo la mano hacia la suya. Lo diferente son datos que no habíamos recopilado antes. Ella sonrió, con esa sonrisa radiante que aún me aceleraba el corazón. Solo tú podías hacer que las metáforas científicas sonaran románticas. Al mirarla, comprendí que a veces los lazos más fuertes se forman no a pesar de nuestras heridas del pasado, sino precisamente por cómo nos han moldeado. Como el arte japonés del kintsugi, donde la cerámica rota se repara con oro, embelleciéndola aún más por haber estado rota, estábamos creando nuestro propio arte. Ava y yo, algo nuevo, algo honesto, algo que no temíamos mostrar. Parte 4. Redefiniendo el hogar. Parece que reunirme con mi familia no estaba en mis planes para el fin de semana del Día de la Independencia, pero cuando mi hermana Lisa me llamó para decirme que iba a pasar por Jacksonville, supe que había llegado el momento. Ava me encontró reorganizando mi cajón de calcetines por tercera vez esa mañana, mi típica reacción al estrés. Me van a odiar, murmuré, mientras clasificaba mis batas de laboratorio por colores. Me van a adorar, me corrigió Ava, rodeándome con sus brazos por detrás. Y, lo que es más importante, les encantará verte feliz. Lisa llegó primero, y su cálida sonrisa flaqueó solo un instante al ver la mano de Ava en la mía. Se recuperó rápidamente y nos abrazó a ambas. ¿Así que por eso has estado esquivando las preguntas de mamá sobre los nietos? Lisa, yo. Sabes que mamá y papá necesitarán tiempo, dijo Lisa después, mientras Ava estaba en el baño. Pero te quieren, María. Ya lo entenderán. Y si no, se perderá la oportunidad de ver a su brillante hija viviendo plenamente. Me apretó la mano. Además, Ava es mucho mejor que ese investigador aburrido con el que casi saliste. Esa noche, después de que Lisa se marchara, Ava y yo empezamos a hablar de nuestra situación de vivienda. Prácticamente habíamos estado viviendo en mi habitación, usando la suya como estudio improvisado. Podríamos buscar un lugar más grande, sugirió Ava, mientras dibujaba planos en una servilleta. Algo con la iluminación adecuada para un estudio. O bien, dije, con el corazón acelerado, podríamos convertir oficialmente tu habitación en 2 y dejar de fingir que necesitamos 2 dormitorios. Ella levantó la vista, y esa sonrisa que tanto me gustaba se dibujó en su rostro. Doctor Collins, ¿me está pidiendo que me mude con usted? Porque, técnicamente, ya vivo aquí. ¿Sabes a lo que me refiero? Respiré hondo. Quiero que este sea nuestro hogar. Oficialmente. Juntos. En lugar de responder, ella tocó me miró. Cuando se apartó, sus ojos brillaban sospechosamente. Una condición, dijo. Yo puedo pintar la pared de la sala de estar. Una cuarta parte del muro, repliqué. Medio. En tercer lugar, hay que incorporar la tabla periódica de alguna manera. Trato hecho, lo selló con otro gesto.
Pero no voy a organizar mis tubos de pintura por número atómico. Las siguientes semanas fueron un caos de reorganización. Mi meticuloso sistema de archivo chocó de frente con el desorden creativo de Ava. De alguna manera, encontramos un equilibrio, sus lienzos junto a mis fotos de microscopio, sus materiales de arte compartiendo espacio con mi equipo de laboratorio. La mayor sorpresa vino de mi equipo de investigación. Cuando se enteraron de que nos íbamos a mudar juntos oficialmente, nos organizaron una fiesta improvisada en el laboratorio. Incluso el Dr. Thompson logró decir un formal «Felicidades». ¿Ves?, dijo Sara, entregándome una copa de champán. El mundo no se acaba cuando eliges la felicidad. Al observar mi laboratorio, mis colegas celebrando, Ava cautivando a todos con sus historias, los mensajes de apoyo de mi hermana iluminando mi teléfono, sentí que algo se acomodaba. Esta no era la vida que había planeado, pero era mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Esa noche, mientras veía a Ava esbozar ideas preliminares para la pared de nuestra sala de estar, definitivamente no organizadas por número atómico, me di cuenta de algo: salir del armario no fue un momento único, sino una serie de pequeñas decisiones para elegir la autenticidad en lugar del miedo. Cada vez fue un poco más fácil, un poco más valiente. ¿En qué estás pensando?, preguntó Ava, al notar mi mirada pensativa. Simplemente te amo, respondí. De una manera completamente cuantificable y científicamente verificable. Ella se rió y me acercó. Empollón. Eres un empollón. Tu empollón, corregí. Mi empollón, asintió ella, y la hipótesis quedó demostrada una vez más. El correo electrónico llegó un martes por la mañana, entre pipetear muestras y revisar informes de laboratorio, un prestigioso puesto de investigación en Stanford, centrado precisamente en mi área de especialización. Hace 3 años, habría sido un sueño hecho realidad. Ahora, mirando la pantalla del ordenador, sentí un nudo en el estómago. California, dijo Ava aquella noche, con voz cuidadosamente neutra. Estábamos sentados en nuestro balcón, viendo cómo la puesta de sol de Jacksonville pintaba el cielo con colores que me recordaban a su última serie. Es una oportunidad increíble, dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. La financiación, las instalaciones. Las 3.000 millas que nos separan, añadió en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo de Florida como un experimento inacabado. Ava. Acababa de conseguir un importante encargo para una serie de murales en el centro de Jacksonville, su carrera artística por fin estaba despegando. No podía pedirle que lo dejara de lado. Podríamos intentar una relación a distancia, sugerí, pero ambos sabíamos lo vacío que sonaba eso. ¿Podríamos? Dejó el pincel y me miró fijamente con esos ojos verdes que aún me aceleraban el corazón. Porque he visto cómo te pones cuando paso un fin de semana en una exposición de arte. La última vez reorganizaste toda la cocina. No se equivocaba. La idea de estar separados durante meses o años me oprimía el pecho, pero esto era Stanford, el tipo de oportunidad que permite a los científicos forjar sus carreras. Los días siguientes fueron tensos. No discutimos, éramos demasiado cuidadosos el uno con el otro como para eso. Pero la incertidumbre se colaba en cada interacción. Me quedaba hasta tarde en el laboratorio, haciendo pruebas innecesarias. Ava pintaba toda la noche, creando obras oscuras y tormentosas que dolían al mirarlas. Todo llegó a su punto álgido una mañana cuando la encontré dormida en el sofá, rodeada de bocetos. Éramos todos nosotros, momentos capturados con su estilo inconfundible, yo mirando a través del microscopio, nosotros bailando en la cocina, nuestro primer contacto durante la tormenta. «Puedo bajarle el volumen», susurré, aunque sabía que estaba dormida. «No, no puedes», respondió, sorprendiéndome. Se incorporó, con el pelo completamente revuelto. «Pero quizás lo estamos planteando mal». Sacó su tableta y me mostró algo que había estado investigando. En San Francisco, justo al otro lado de la bahía de Stanford, había un floreciente centro de biotecnología. Varias galerías buscaban nuevas perspectivas sobre la intersección entre el arte y la ciencia. «He estado hablando con algunos contactos», dijo. «Hay una galería interesada en mi serie inspirada en la ciencia. Buscan a alguien que gestione su nuevo programa, El arte de la innovación. Pero su encargo aquí puede completarse en 3 meses.
Me tomó de las manos. María, me enamoré de un científico. ¿De verdad creías que no había considerado la posibilidad de seguir tu carrera algún día? Pero tu vida está aquí, protesté. Mi vida está contigo, corrigió. Además, piensa en toda la inspiración que encontraré en Silicon Valley. Los tipos de la tecnología llorando por las criptomonedas, podría ser toda una serie. Me reí a pesar de mí mismo. ¿Realmente lo has pensado bien? Por supuesto. Incluso calculé la proporción óptima de materiales de pintura y equipo de laboratorio para un camión de mudanzas, sonrió. Recuerda que salgo con un científico. Era inevitable que se me contagiara algo de esa metodología. Al observarla, a esta mujer increíble que puso mi mundo patas arriba y lo mejoró infinitamente, me di cuenta de algo: los mayores descubrimientos a menudo no provienen de seguir el camino esperado, sino de encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente imposibles. Necesitaremos encontrar un lugar con buena luz natural, le dije, para tu estudio. Su sonrisa podría haber iluminado todo el campus de Stanford. Y una ventilación adecuada para el equipo de tu laboratorio casero. Y espacio para ese enorme mural de la tabla periódica que todavía me debes. Me acercó a ella. Creo que estamos desarrollando una hipótesis viable, doctora Collins. Esa misma noche, acurrucados juntos, empezamos a planear nuestra aventura en California. No sería fácil, pero los mejores experimentos rara vez lo son. Y como bien sabe cualquier buen científico, a veces hay que arriesgarlo todo para descubrir algo extraordinario. Oye, susurró Ava, medio dormida, ¿crees que hay buena comida tailandesa en Palo Alto? Le toqué la frente. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva para averiguarlo. Estaba aprendiendo que algunas variables justificaban reorganizar toda la ecuación. El auditorio de Stanford vibraba de expectación mientras me preparaba para mi presentación. Entre la multitud, divisé a Ava en la tercera fila, su cabello rubio reflejaba la luz. Me guiñó un ojo discretamente y, de repente, sentí que se me calmaba el nerviosismo. Hoy, comencé, haciendo clic en mi primera diapositiva, vamos a hablar de la intersección entre la biología molecular y los enfoques de tratamiento innovadores. Mi voz era firme y segura, muy diferente de la mujer que solía esconderse tras los datos para evitar una conexión real. Mientras presentaba mi investigación, no pude evitar mirar a Ava. Estaba dibujando, probablemente capturando el momento con su estilo único. 6 meses después de comenzar nuestra aventura en California, ya había causado sensación en la escena artística del área de la bahía. Su serie, La ciencia del amor, se inauguró la semana pasada con gran éxito de crítica, presentando obras que fusionaban estructuras celulares con emociones humanas. El Dr. Thompson había viajado desde Jacksonville para asistir a la conferencia. Lo vi en la última fila, con una expresión indescifrable, pero ya no era aquella profesora adjunta nerviosa que buscaba su aprobación. Mi investigación hablaba por sí sola. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven estudiante de posgrado levantó la mano. Dr. Collins, su trabajo revoluciona nuestra comprensión de los patrones de respuesta celular. ¿Qué inspiró este enfoque poco convencional? Sonreí, cruzando la mirada con Ava. A veces, los avances más significativos se producen cuando nos atrevemos a cuestionar nuestras suposiciones fundamentales, sobre la ciencia, sobre la vida, sobre nosotros mismos. Las risitas cómplices del público sugerían que todos habían visto el reciente artículo en la revista Science que incluía tanto mi investigación como mi relación abiertamente homosexual. Había causado bastante revuelo en los círculos académicos, no todo positivo, pero el apoyo había superado con creces las críticas. Tras la presentación, durante la recepción, el Dr. Thompson se nos acercó. Parecía incómodo, pero decidido. Excelente trabajo, María, dijo, llamándome por mi nombre de pila por primera vez en años. Y puede que me haya equivocado en algunas cosas. Ava me apretó la mano mientras él se alejaba. Mírate, cambiando mentalidades gracias a tu brillantez científica. Y tú, respondí, cambiando la perspectiva del mundo del arte sobre la ciencia. Hablando de eso, ¿no tenemos mañana tu reunión en la galería? Ella asintió con entusiasmo. Quieren expandir el programa, El arte de la innovación, a nivel nacional, comenzando por Jacksonville. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos.
La vida tenía su manera de dar vueltas, pero con giros inesperados. La semana pasada habíamos encontrado la casa perfecta en Palo Alto, con un estudio para Ava y un laboratorio casero para mí. Las cajas de la mudanza seguían esparcidas por el apartamento, nuestras vidas se entrelazaban de maneras que jamás habría imaginado. Esa tarde, caminamos de la mano por el campus de Stanford. La puesta de sol californiana pintaba el cielo con tonalidades que me recordaban al primer cuadro que Ava nos había pintado, aquel en el que la hélice de ADN estaba oculta entre remolinos de color. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, leyendo mi expresión pensativa. Reflexioné sobre la pregunta. El año pasado, había trastocado mi vida cuidadosamente organizada, me había mudado al otro lado del país y había puesto en tela de juicio innumerables suposiciones profesionales y personales. Pero al mirarla, supe la respuesta. Solo uno, dije seriamente. Ojalá hubiera publicado antes el anuncio para buscar compañero de piso. Ella rió y me acercó a ella. Bueno, Dr. Collins, diría que nuestro experimento ha sido un éxito. En efecto, sonreí contra sus labios, aunque creo que necesitamos realizar más investigaciones para comprobar su validez científica. Por supuesto, asintió. Probablemente deberíamos recopilar datos durante al menos otros 50 años. Mientras caminábamos a casa, pensé en todas las variables que nos habían traído hasta aquí, un recorte presupuestario, un anuncio en Craigslist, una tormenta, un acto de fe. Nada de ello se ajustaba a mi hipótesis original sobre la vida, pero esa era la belleza del verdadero descubrimiento. A veces, los avances más profundos no provienen de seguir protocolos establecidos, sino de dejar que el corazón guíe los experimentos. ¿Y este experimento? Apenas estaba comenzando.